Hola, ¿qué tal? En esta lección voy a mostrar la aplicación de esta herramienta, la cual es la identidad DuPont. Primero tenemos la información de los estados financieros y ahora aquí en esta parte posterior, en la parte de abajo, tenemos el análisis de identidad DuPont. Como ya vimos en su momento, el objetivo final de este análisis es comprender cómo es que se estructura y se compone el rendimiento sobre la inversión, que es el ROE, y esto se identifica a través de multiplicar el ROA, que es el rendimiento sobre los activos, por el activo sobre el capital. Esto es para generar esta indexación y converger esta similitud aritmética que tiene el ROE con el ROA y el activo sobre el capital. Entonces, en esta hoja de cálculo podemos ver la composición de cómo es que se desarrolla todo la identidad DuPont y podemos aquí cambiar esta información para que se ajuste conforme a lo tenemos en los estados financieros en la parte superior, de modo que si cambiamos estos textos, se estaría cambiando lo que busca esta fórmula y se estaría cambiando este resultado. Y aquí podemos, por ejemplo, generar un análisis en el cual ¿qué pasaría si en vez de tener 280 de efectivo y equivalentes tuviéramos 500 para generar un escudo de solvencia quizá? Y podemos empezar a ver cómo esta afectación, este ajuste tendría impactos con relación primero que nada a los activos totales, habría un incremento y a partir de ahí, ¿cuál sería el impacto con la rotación de activos? Habría un decremento en este caso de 0.06 y también cuál sería el impacto con el ROA. Bajaría de 3.03 a 2.87, pero en este caso, si analizamos el ROE, se mantendría el ROE en el 7.08%. ¿A qué se debe eso? Bueno, vamos a revisar. Tenemos que el incremento en los activos totales, debido a este incremento del efectivo, implica que a la hora de generar este cálculo del activo sobre el capital, esta relación sería superior, por lo que se mantiene lineal. Y eso es porque, bueno, el hecho de que hayamos considerado un incremento en el activo, en el efectivo, pues requiere que ese efectivo salga de algún lado, ¿no? Por lo tanto, si bien un incremento adicional, en este escenario esto implicaría que ese efectivo adicional estaría saliendo a través de deuda y eso implicaría que habría mayor riesgo, si bien el ROE es el mismo ROE que se tiene considerado aquí. Si en su lugar consideramos este aumento, que serían 220 de efectivo, lo ponemos aquí, tal vez de esta manera, ya viéramos cómo eso afectaría con relación a que si quisiéramos invertir o incrementar este efectivo y equivalentes y ese efectivo saliera desde una inversión de los accionistas, de los inversionistas sociales, eso implicaría pues un decrecimiento en el ROE en esta proporción. Y en caso de que no sea así, pues básicamente considerar estas razones financieras que están orientadas a la medición del riesgo y vamos a ver que hay un mayor apalancamiento, por lo tanto hay un mayor riesgo financiero. Y de la misma manera que podemos hacer eso por este lado, vemos cómo los cambios en este tipo de cuentas que componen los activos circulantes o inclusive los activos fijos, si hacemos ajustes, cómo se van generando estas fórmulas. Por un lado tenemos el escenario que en este caso la sugerencia es mantenerlo estático, que es el escenario real, y en este otro escenario, en el escenario azul, se puede generar este ajuste de estas variables de forma que podamos identificar cómo se ajustarían las variables y cómo se cambiaría, por ejemplo, el ROE de la empresa de incrementar el capital o cómo se incrementaría el ROE de incrementar, por ejemplo, un 1% las ventas, por ejemplo, que eso se ajustaría en este lado. Por ejemplo, si en vez de vender 4.524 vendiéramos un 1% más, eso implicaría esta fórmula. Por lo tanto, vemos que el impacto de un crecimiento de ventas en el ROE implicaría pues bastante beneficio, ¿no? Y estamos hablando de solamente un 1% de ventas, y eso que tenemos ajustado el efectivo y equivalente como lo habíamos comentado hace rato. Entonces, si yo regresara como estaba y dejara el capital contable tal cual como está, tan solo un incremento en un 1% de ventas nos implicaría este crecimiento de pasar de un 7.08 a un 9.89% del rendimiento sobre la inversión. Por lo tanto, esta estrategia nos permite generar esta perspectiva y este análisis de escenario
identificar cuál es la sensibilidad de ciertas variables financieras al interior del funcionamiento y toda la estrategia financiera que tiene la empresa y del modelo de negocio, lo cual desde luego nos permite comprender cómo es que convergen y cómo es que colindan y se relacionan todas estas variables que tenemos en pantalla, y podemos empezar a generar esta comprensión, por un lado, sí, tal como lo vimos en el desarrollo y la introducción de esta herramienta, pero también generar este análisis de sensibilidad e identificar estos escenarios posibles en los cuales podemos comenzar a entender cuál sería el impacto hacia la empresa y hacia el modelo de negocio en caso de ocurrencia de ciertas situaciones que puedan suceder. En este caso, por ejemplo, un incremento de un 1% de las ventas, lo cual implicaría pues un incremento en el ROA bastante significativo y también un incremento en el ROE también bastante significativo. También del lado inferior izquierdo tenemos básicamente el estado de resultados o información referente a, por lo tanto podemos también asimilar y jugar con esos números en busca de identificar cuál sería el impacto, por ejemplo, de una correcta planeación fiscal y de una estrategia fiscal que nos ayude a pagar, por ejemplo, un 20% menos de impuestos, imaginando que también desde la perspectiva fiscal esto sea completamente moral, legal y compatible. Y bueno, empezamos a ver cómo esto impacta. Y de esta forma, al considerar los números de tu empresa en particular, vas a poder comprender cuál es el funcionamiento tanto de las ventas, de la eficiencia financiera y la rotación de los activos que tienen tus ventas conforme a los números y a las variables que estamos considerando, y también cuál es la sensibilidad de todas estas variables con relación a este mismo rendimiento de los activos y a el rendimiento de la inversión. Qué tan rentable está siendo la empresa y comprender básicamente el funcionamiento de tu modelo de negocio. Yo creo que esta es una herramienta que sin duda es algo que tenemos que con calma sentarnos y a analizar cuál es el funcionamiento financiero del negocio para comprenderlo, y una vez que lo comprendemos sabemos cuáles son esas variables que tienen mayor impacto y mayor relevancia de cara al rendimiento financiero de tu modelo de negocio o del modelo de negocio de tu empresa. Y básicamente eso es lo que quería mostrar y lo que incluye esta herramienta. Es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video.